muy buenas tardes a las personas que nos ven el día de hoy. Bienvenidos a este espacio que he llamado Abogados In-House, Consejos y Experiencias. Estoy muy emocionada porque cada vez me acompañan otros profesionales del derecho, entonces no solamente me escuchan a mí, sino que escuchan a otras personas y son abogados que han tenido ya varios años de experiencia, están formados y les van a contar muchas otras cosas, además de lo que yo pues, he podido aportarles. Simplemente como una introducción a los que no conocen el espacio de Focus Aula Legal, este es un espacio sin ánimo de lucro en el que buscamos ofrecer información útil y fomentar espacios de participación interdisciplinaria con un fin básico y es fomentar el buen ejercicio de la profesión como abogado y definitivamente apoyar a estudiantes de derecho o abogados junior que tengan preguntas acerca de cómo es el ejercicio de la profesión, cómo sacar adelante las materias, qué pasa cuando uno se gradúa, uno ya es abogado, qué significa eso realmente. Y ya, eso es básicamente lo que hacemos acá y por eso es que es tan importante escuchar tantas voces, no solamente una, la mía. Y el día de hoy me acompaña Nicolás Arévalo Torres, él es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, él tiene una especialización en Derecho Societario de la misma universidad. Antes de graduarse, desarrolló su práctica judicial con el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, y desde que se graduó ha estado ejerciendo su profesión como abogado in-house en la empresa multinacional Team Foods Colombia. Esta es una empresa enfocada en el sector de la producción y grasas comestibles en Colombia. Y por otro lado me acompaña Daniela Iguarán. Ella también es abogada colombiana, también egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y un LLM de la Universidad de Michigan aquí en los Estados Unidos. Y después de graduarse, ella también ejerció como abogado de hijos en Procter Gamble Latinoamérica. Entonces, bienvenido Nicolás, gracias de verdad por estar en este espacio y por aportarle a los estudiantes y abogados junior que lo vean. No, con muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación y acá la orden para todas las preguntas que tengan. Igual Daniela, bienvenida, gracias por estar otra vez con nosotros. No, ustedes por otra vez por la invitación. Bueno. Yo les cuento un poquito, ambos fueron estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana conmigo, así que para mí es muy especial tenerlos aquí, porque pues después de varios años de habernos graduado, volvernos a encontrar para conversar, para desarrollar diferentes proyectos juntos, realmente es algo muy bonito. Y entonces también los invito a que si terminan su carrera y hacen su camino, vuelvan a encontrarse con sus compañeros, porque todos volvemos renovados, cambiados, habiendo crecido muchísimo. Y bueno, entonces el día de hoy queremos hablar de cómo es eso de ser abogado in-house, pero a mí me gusta siempre empezar desde el punto de vista de la época de estudiante. Simplemente quiero que primero, Nicolás, nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia en el pregrado, qué fueron las materias más difíciles, qué fue lo que más te pareció un reto, tomar notas o los exámenes, y pues igual, Daniela, dinos, Nicolás, cuéntanos un poco. Ok, bueno, pues la carrera de Derecho en una universidad como la Javeriana creo que es una carrera muy distinta a otras universidades, por lo menos en Colombia, porque es una universidad o una carrera más bien que es como un colegio en el sentido que uno siempre ve las mismas materias con las mismas personas. Y eso para mí pues fue algo que me llamó mucho la atención antes de entrar a la universidad y pues estando ya en la universidad estudiando la carrera me pareció buenísimo. Yo, digamos, durante mis primeros semestres de la universidad debo aceptar que no fui el mejor estudiante. De hecho, yo tuve algunos obstáculos o problemas con algunas materias, precisamente porque no estaba como muy enfocado tanto en aprender de derecho, sino más enfocado en la experiencia de la universidad. Sin embargo, de a poco uno le va cogiendo sobre todo el tiro a las lecturas, que en derecho leemos muchísimo, le va cogiendo mucho el tiro a ciertos profesores. Derecho tiene
esa particularidad que siempre hay como mucha reverencia hacia los profesores o hacia ciertos profesores, entonces uno también tiene que aprender cómo manejar o lidiar con algunos profesores. Y pues también el derecho también es una cuestión de uno cogerle el gusto. Muchas personas, yo creo que cuando iniciamos pues la carrera, ustedes se acuerdan que éramos muchísimos, éramos cientos de estudiantes y terminamos graduándonos 70, la tasa de deserción en la carrera es muy alta. Entonces yo creo que a uno le tiene que gustar el derecho, aunque sea alguna rama del derecho en específico, para uno aguantar los 10 semestres y todo lo que viene después. Bueno. Ya digamos hablando un poco de las materias que más me gustaron, yo soy 100% derecho privado. A mí me costó mucho todas las materias de derecho público. Y pues claramente yo sí sentí una atracción especial por el derecho corporativo y el derecho societario. Y esa fue, digamos, la razón por la cual yo me especialicé en eso. La Javeriana tiene algo muy chévere y es que tiene un enfoque, creo que no sé ahorita porque el pensum cambió, pero tiene un enfoque muy hacia el derecho económico. Y es un enfoque muy business oriented, como muy enfocado en los negocios, es muy transaccional también y tiene un componente de derecho económico importante que a mí me gusta mucho, que digamos no tienen otras universidades, entonces es algo que a mí me gustó mucho de la carrera y de la mayoría de las materias que están enfocadas en ese como tema económico, transaccional, de negocios, etcétera. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Daniela, ¿a ti cómo te pareció ese pregrado? ¿Qué fue el mayor reto, las materias? Yo siempre, antes de entrar a estudiar Derecho, dije, a mí me encanta el Derecho administrativo. Yo así, focus, público, 100%. Y además que en la Javeriana te demoras mucho a llegar a estos temas. Entonces, administrativo lo vimos como en octavo semestre. Y llegamos ahí, vi administrativo y dije, creo que para aquí no es. Creo que esto no va a ser para mí. Y hice un cambio total y me enfoqué más en temas de privado y temas de comercial. Por eso al final pues terminé haciendo mi especialización en comercial en los Andes. Fue una experiencia muy chévere. Creo que lo que decía Nicolás es el tema de que sea como medio colegio. Ayuda a que uno forma como grandes amistades. Y el tema del networking que terminas haciendo al final del día también es muy importante. Sí, o sea, estudiar en la Javeriana de Derecho es una carrera muy bonita, pero sí, también lo que decía Nicolás, te tiene que gustar. De alguna u otra manera te tiene que gustar porque si no, te vas a enloquecer. Sí, el derecho te da un panorama muy amplio, pero igual, si lo quieres ejercer y lo quieres tener en tu vida, te tiene que gustar. Claro, y es que una cosa importante que uno además nota cuando uno viene a estudiar a los Estados Unidos es que aquí en Colombia o en Latinoamérica la carrera de Derecho empieza cuando uno termina el colegio, cuando uno acaba de cumplir la mayoría de edad, básicamente, uno ya se está haciendo persona grande. A diferencia de, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde la mayoría de estudiantes muchas veces ya han pasado por 4 o a veces 3 años de college, suelen ser personas que ya de hecho son profesionales en otras áreas de las ciencias o incluso de las artes, y eso a veces hace la experiencia muy diferente e interesante. Yo personalmente, y Daniel también lo puede haber notado estudiando en los Estados Unidos, lo que uno nota de otro lado es que nosotros pasamos más tiempo de nuestra vida estudiando el derecho, y por eso es que después cuando uno está, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay muchas cuestiones que le es más sencillo entender. De otro lado, en la vida real, y ya vamos a conversar un poco más de eso, personas que ya han sido profesionales en otras áreas tienen van con otras ventajas, a pesar de que no han estudiado por tanto tiempo el derecho. Y eso sí, por supuesto, pues como en cualquier facultad, pues las lecturas son muchísimas. Pero, por ejemplo, el tema de que uno al comienzo esté distraído, yo pienso que es algo normal, ¿no? Y a veces uno como que de pronto yo personalmente tuve que aprender a socializar más. Yo cuando llegué a la universidad estaba muy asustada de que la universidad era otro nivel y lo único que me las pasaba haciendo era estudiando, y realmente al comienzo no enfaticé mucho en construir esas relaciones personales que de hecho son tan importantes para el ejercicio de la profesión de abogado.
Entonces, bueno, gracias para empezar por compartirnos eso. Ahora, yo les pregunto, ustedes se gradúan, ¿qué piensan que le faltó a la carrera de Derecho que ustedes terminaron, empezaron a trabajar y fue como, no me enseñaron esto o no me siento tan seguro en esta área? Después de 5 años de haber estado estudiando el derecho, sale uno y se siente como que no sabe nada todavía. Entonces, digamos, Nicolás, ¿cuál fue tu experiencia al terminar el pregrado y empezar a trabajar? Uy, todo, todo. Exacto, todo. Uno no sabe Literal, nada. Uno sí, sabe todo, pero no sabe nada. exacto. Pues creo que, y no sé, yo supongo que es algo que no solo pasa con la carrera de Derecho en la Javeriana, sino con las carreras de Derecho en general, es que pues, son totalmente teóricas. Y por más práctico que uno quiera hacer con un juicio simulado, con un ensayo, con un caso, etcétera, etcétera, pues estrellarse contra la vida real y contra el trabajo es algo totalmente nuevo que uno nunca aprende. Entonces creería que eso es lo más importante. Uno se sabe al derecho y al revés el contrato de compraventa, pero haga un contrato de compraventa. Y así con mil cosas, todo lo que tiene que ver con trámites, actuaciones judiciales, bueno, todas esas cosas son cosas que uno aprende sí o sí en la práctica y que no se aprenden en la universidad. No sabría tampoco cómo digamos, atacar eso. La universidad pues tiene este tema del consultorio jurídico que es como lo más cerca que tenemos como estudiantes a la vida real, pero eso está más enfocado es en un servicio social que prestamos como universidad a un tema de realmente prácticas, porque si tú te fijas en las demás carreras, pues existe la práctica universitaria, que es un año entero, 9 meses, no sé exacto cuánto es, y ahí las personas sí se estrellan de frente con el mundo laboral y se gradúan teniendo una idea de qué es el mundo laboral. Nosotros no tenemos eso, y eso pues hay veces nos genera una desventaja respecto de otras carreras, pero así, pues así, me toca aprender así pues uno aprende en la marcha. Todos, yo creo que a todos nos toca igual, entonces, Daniela, ¿y cuál fue eso. tu experiencia con eso? Yo creo que lo que le hace falta la carrera de Derecho en general en Colombia es eso mismo, como que acá los que estudian su JD en los veranos tienen la posibilidad de hacer como pues internships. Entonces eso es súper bueno porque uno empiezas a conocer y a gente y a decir yo por dónde me quiero enfocar y que no te pase como yo que llegas a octavo semestre y no tienes ni idea qué quieres. ¿Sí? Entonces vas formando camino, vas conociendo gente, vas teniendo oportunidades de empleadores antes de que salgas de la universidad. Entonces me parece que eso debería ser algo que las universidades podrían empezar a implementar, teniendo como tanta, tantas firmas y tantas empresas en Colombia. ¿Sí? O sea, es posible. Claro. Ahora, uno termina y tiene que buscar trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes de buscar trabajo? Y digamos, Nicolás, tú empezaste y has estado ahí firmemente con Team Foods Colombia. ¿Cómo buscaste trabajo y cómo obtuviste esa posición pues, tan chévere y tan interesante como abogado de hijos en Team Foods Colombia? Pues, pues fue sumamente estresante en su momento, porque en décimo semestre nosotros ya acabando materias, uno acaba materias y queda desocupado, solo tiene que hacer pues preparatorios y tesis, pero no son cosas que ocupan, pues que lo ocupan a uno todo el tiempo, entonces ahí es cuando empieza a hacer la búsqueda de trabajo. Yo me apoyé muchísimo en principio con profesores, eh, tratando de hablar con los profesores y diciéndoles pues si ellos en sus firmas o donde trabajaban tenían como alguna vacante. Por ahí no fue. Si bien mandé ahí unas hojas de vida a algunos profesores, pues no fue y digamos que viene muy bien la anécdota porque esto vino por una persona de la universidad, por un javeriano que ya después me llamó un día y me dijo, oiga, mire que yo tengo una amiga que trabaja en Alianza Team, que es esta compañía de alimentos enorme, están buscando un abogado para el área legal, un abogado recién graduado. Y ahí yo mandé la hoja de vida y hice el proceso que fue larguísimo además, y logré entrar
y pues todo fue gracias a un compañero de la universidad y en Team la verdad he estado muy contento. He tenido, pues no me he querido ir, ya llevo 5 años y medio y creo que he tenido como un crecimiento muy orgánico dentro de la compañía, he aprendido mucho y no he dejado de aprender, que para mí es lo más importante, pues en un trabajo, ¿no? Siempre seguir aprendiendo constantemente y adquiriendo nuevos retos y tienes una compañía que me puede dar eso. ¿Y tú hiciste tu especialización al tiempo que estabas trabajando in-house? Sí, sí, acá pues en la Javeriana ofrece pues esa ventaja y es que los horarios de la especialización son bastante, o sea, se adaptan muy bien a los horarios de trabajo. Entonces yo pude hacer mi especialización mientras trabajaba todas las mañaas de 7 a 9 de la mañana. Y en un añito lo logré, se pasó muy rápido. Qué bueno. Daniela, ¿cómo llegaste a Procter Gamble? ¿Cómo fue eso? Literalmente es la misma historia. Fue por un compañero de la Javeriana que también él estaba haciendo su práctica ahí y pues ya, él ya se había graduado, entonces en Procter tú no puedes seguir como intern si ya estás graduado. Entonces me contactó y me dijo, mira, yo me voy, están buscando pues alguien que me reemplace, aplica y pues así llegué, pero sí, así fue. La verdad yo en ese momento no estaba buscando trabajo, yo estaba enfocada como 100% en los preparatorios, entonces no era mi plan, pero pues se presentó la oportunidad y la tomé y duré de intern año y medio y una vez ya me gradué, me contrataron full time y ahí duré otro año y medio, casi 2 años. Veo, pues, bueno, pues qué chévere. Entonces, enfatizar mucho en hacer buenas relaciones con compañeros, Relaciones. porque un compañero lo puede recomendar a uno. Aquí particularmente, bueno, yo nunca he ejercido como in-house. Aquí en los Estados Unidos se requiere, y uno sabe que esa es la regla general, se requieren 5 años de ejercicio profesional para tú poder aplicar a un trabajo. Y simplemente si tú no tienes estos 5 años de ejercicio en cualquier área, en cualquier oficina, no te consideran realmente. Yo en algún momento quería trabajar in-house, pero bueno, ahora tengo mi propia oficina y ahí ya soy in-house y me toca hacer de todo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Digamos, Nicolás, tú estuviste en el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cómo es esa experiencia diferente de ser abogado in-house? Digamos, qué cosas se hacen, porque a veces uno no sabe ni cómo luce el ejercicio de la profesión en el tribunal, qué diferencia con ser un abogado in-house, un abogado ya corporativo en una empresa, solo tienes un cliente. Es toda. Yo, pues, mi experiencia en la rama judicial fue corta, pero pues aprendí muchísimo. Y en la rama judicial, pues, el ambiente es totalmente distinto porque es sector público y tú te enfocas en dos o tres cosas todo el tiempo, que en el caso mío era la sustanciación de autos de apelación. Pues a mí me llegaban expedientes gigantes y yo revisaba los expedientes y a partir de ahí pues escribía el auto y ya ahí se lo pasaba pues al magistrado auxiliar y él lo revisaba. Y llegó un momento, un punto en el que pues, ya se estaba volviendo medio mecánico y todo el tiempo haciendo lo mismo. Afortunadamente pues fueron 6 meses y aprendí muchísimo y estoy muy agradecido por eso, pero eso me sirvió para darme cuenta que por ahí no era, que yo no quería trabajar en la rama judicial. Ya una vez en TIN, que es una compañía grande de alimentos, el cambio es total y yo creo que son dos cosas. La primera es que uno tiene que ser todero, salvo que sea una empresa muy grande que tiene su área regulatoria, su área corporativa, su área administrativa, su área de contratos, pero en el caso de Team no es, somos en este momento 4 abogados atendiendo 3 países, 10 compañías, entonces yo tengo que saber de contratos, tengo que saber de administrativo, tengo que saber de competencia, de consumidor, de regulación de alimentos, de pues, corporativo, yo manejo la Secretaría General, por ejemplo, el grupo empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que la compañía va creciendo y va entrando en nuevas categorías, nuevos negocios, nuevas geografías, pues a nosotros nos toca aprender todos esos nuevos mercados, nuevas categorías a las que queremos entrar. Entonces, uno tiene que estar dispuesto como abogado in-house a aprender de todo. Por más que haya cosas que te gusten o no te gusten,
uno tiene que estar en la disposición. A mí claramente hay cosas que hago en mi trabajo que no me parecen tan chéveres y que yo no me imaginaba haciendo hace 5 años, pero hay cosas que sí y que me gustan mucho y pues de eso es el trabajo también, de eso se trata también. Y lo segundo que iba a decir es algo que en lo personal me parece lo más enriquecedor de trabajar en una empresa in-house y es la interdisciplinariedad. Y es que tú no, trabajando en una empresa, tú no solo aprendes de derecho, tú aprendes de marketing, tú aprendes de finanzas, tú aprendes de temas comerciales, a manejar pues comercialmente clientes, proveedores, aprendes cómo es el funcionamiento interno de una empresa. Y eso el día de mañana, si uno quiere independizarse, montar su propia empresa, pues son conocimientos que le sirven mucho y que Sí, te sacan de esa esquina del derecho. Un abogado que sepa de finanzas sí. o un abogado que sepa de marketing o un abogado que sepa de, bueno, X o Y cosa, pues es un valor agregado que puede que no tengan otros abogados que todo el tiempo están trabajando en derecho. Claro. Daniela, ¿cómo te fue en esa experiencia in-house? ¿Cuánto tiempo estuviste en Procter Gamble? ¿Qué tal fue la experiencia? Lo máximo, la mejor experiencia. Duré 4 años y es eso lo que dice Nicolás. O sea, al final del día, cuando tú eres un abogado in-house, eres un todero y tu papel de abogado no tiene que ser tan rígido como muchas veces es en firma, ¿sí? Porque nos pasaba mucho, por lo menos me pasaba a mí, que como tú tienes que saber de todo, al final del día pues no eres experto en muchas cosas y te tienes que apalancar mucho de tus abogados externos, ¿sí? Que son las firmas que son, pues Ujú. tienen como clientes a las empresas. Entonces, uno les pregunta a ellos y te dicen, mira, tengo tal problema, por ejemplo, pongamos un ejemplo de marketing que quieres lanzar una nueva campaña y legalmente no puedes decir tal cosa. El abogado de la firma te dice, no, no puedes hacerlo. Pero tú, pues tienes que hacerlo, porque si no lo haces, de alguna manera, pues no vendes, y si no vendes, pues nos quedamos todos sin trabajo. Entonces, el papel del abogado José es tratar de llegar al punto medio en donde lo que haga la compañía no sea ilegal, ¿sí? O sea, que lo puedas hacer de alguna manera que no la afecte. ¿Sí? Entonces es eso, es como pensar no solamente como abogado, sino también piensa como compañía, piensa como marketero, piensa como la gente de ventas, piensa como la gente de supply. ¿Sí? Entonces esa es una experiencia muy enriquecedora y muy chévere, porque al final nuestra formación fue totalmente legal y es salirte de eso, es conocer otras Claro. cosas y aprender cosas muy interesantes. ¿Cuántos abogados eran en Procter Gamble? En Procter éramos apenas 3. Y también es Mm. eso, manejábamos Colombia, tanto oficinas generales como planta Medellín. Y es mucho trabajo, es demasiado, porque Claro, te encargas de todo y tú todo lo tienes que saber y todo el mundo es pregúntamele a legal, es que legal no sé qué, legal, 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 legal. claro. Y tienes un montón de clientes, o sea, al final del día cuando tú trabajas en una firma tienes menos clientes que cuando uno está en una compañía, porque todos los empleados son tus clientes. Son clientes. Y a todos les tienes que dar la respuesta que ellos quieren, porque si no es un tema. Entonces es chévere, es muy entretenido. A veces lo extraño. Qué chévere. Bueno, yo, ¿qué les puedo contar de pronto un poquito de Estados Unidos? Acá yo tuve la experiencia de ir a algo que se llama en Johnson y Johnson, abogado como por un día. Johnson y Johnson lo realiza cada año para los estudiantes LLM de maestría y GD como estudiantes de derecho pues, de las facultades. Eh, Johnson está en New Jersey porque particularmente pues, en el estado de New Jersey donde están las farmacéuticas y empresas como Johnson y Johnson. Y ahora que los escucho hablar me doy cuenta que claro, pues Johnson es una empresa gigante porque me acuerdo que en su departamento legal había por ahí 11 o 12 abogados. Entonces, ustedes miren que ustedes sean 3 o 4, realmente empiezo como yo a dimensionar la diferencia. Y ahí tuvimos la experiencia como de pasar por eso, en el que había 2 o 3 abogados en, por ejemplo, fusiones y adquisiciones, 2 o 3 abogados solo encargados de privacidad, otros solamente encargados de etiquetas. Entonces, claro, es distinto cuando son solamente 3 o 4.
y claramente hay muchísimos temas. Una cosa que me pareció muy interesante en mi visita a Johnson Johnson es como ellos compartían que esta es una empresa que además de hacer pues productos para bebés, por ejemplo, tiene mucha participación en lo que son productos médicos, dispositivos médicos para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, a veces manejaban bases de datos de médicos en África o en países pequeños en África o en Europa, y nos compartían era de cómo era ese reto de lidiar con jurisdicciones donde no hay normas suficientes. Entonces, cómo cumplir, cómo trabajar con abogados de otras jurisdicciones. No sé si de pronto alguna vez les ha pasado eso, como cómo lograr coordinar las cosas con abogados de otro país. Eh, no sé si tuvieron esa experiencia, por ejemplo, pero eso fue algo que a mí me pareció como muy interesante. Sí, sí, claro. Pues uno no es experto en derecho que no sea el país de uno, a menos que se especialice. Entonces, nosotros al tener operación en otros países tenemos que estar pues, en contacto constante con asesores legales allá, conocer la cultura de negocio en los otros países. Eso es algo que a mí al comienzo en lo personal me costó muchísimo cuando entré a TIM, porque los negocios en México se manejan de una forma muy distinta a Colombia, los negocios en Chile se manejan de forma muy distinta a Colombia, y ahorita que estamos explorando el mercado de Estados Unidos, también estamos viendo que en Estados Unidos las cosas se manejan de forma muy distinta. Entonces, es difícil, como que esa barrera cultural es complicada y también la barrera del conocimiento es complicada, pero al final las cosas se dan. Eso es lo que yo he visto también, que al final las cosas se dan, los negocios se cierran, los contratos se firman y uno termina aprendiendo algo. Yo no me considero, por supuesto, experto en ley chilena o mexicana, pero creo que hoy me defiendo. Y también saber que nosotros compartimos un poquito el sistema legal, el mismo sistema jurídico más o menos, pues ayuda bastante. Lo que decías tú al comienzo de que tener como esas bases tan sólidas que aprende uno en la universidad le da como esa intuición o ese instinto o esa lógica para entender cómo funcionan las normas en los otros países. Daniela, ¿y tú tuviste de pronto la oportunidad de interactuar con abogados en otros países? Sí, total, total. Nosotros, eh, como Procter es una multinacional tan grande, tienen pues oficinas en la mayoría de países del mundo. Entonces, Latinoamérica, literal, eran casi todos los países, menos Ecuador y ya. Entonces trabajé con abogados de Brasil, de Argentina, Chile, Panamá, México. Y lo que pasa es que cuando son los países tan grandes como México y Brasil, ellos sí tenían abogados para cada área. Entonces eran como los bendecidos y afortunados. En cambio, los países más chiquitos, pues sí, sí era un grupo más pequeño. Pero sí, es una experiencia súper chévere y súper enriquecedora. Uno al final aprende mucho de sus colegas, de cómo ellos manejan su día a día en cada país, la manera como aplican sus leyes, y uno aprende de todo. Claro. Bueno, y como ya casi se nos está acabando el tiempo, quiero entonces ahora pedirles simplemente que me den 3 tips para nuestros estudiantes de derecho o abogados que están empezando y les gustaría hacer in-house. ¿Qué 3 tips les daríamos, Nicolás? Bueno, no sé si me alcancé los tres, pero pues si tenga tres más bien. El primero, que sí se lo di a todo el mundo, así quiera hacer in-house o no, es gradúese. No se deje coger la noche con el grado. Ujú. Uno oye muchísimos casos de personas que acaban materias y ahí mismo consiguen trabajo y el trabajo es súper demandante y solo trabajan y no le paran bolas ni a las tesis ni a los preparatorios en el caso de la Javeriana, y terminan graduándose a los 2, 3 años. Y eso es algo muy malo porque en muchas empresas y no cuentan la experiencia antes de graduarse. Y pues también salarialmente tener el cartón genera una diferencia. Entonces, Claro que sí. el primer consejo es, apenas acaben materias, hagan todo lo posible para graduarse rápido y eso significa pues despachar tesis y preparatorios. Y lo otro es, pues si ya quieren trabajar como in-house en una empresa, pues ya sea de consumo masivo, de servicios, lo que sea, yo creo que es la disposición a aprender de todo. A mí me chocó mucho
como aprender cosas que yo no quería aprender porque no me llamaban la atención. Y eso al comienzo pues como que me jugó muy en contra. Pero al final del día pues agradezco tener esos conocimientos y eso hace parte también del trabajo. Hacer cosas que a uno no le gusta y aprender cosas que uno no quiere aprender. Entonces, el otro consejo es estar con total disposición para aprender y no solo lo que uno quiere aprender, sino de todo. El tercero, lo que ve viendo. Bueno, Daniela, ¿tú qué tips nos darías? Yo creo que el primero es despegarse un poquito de la formación jurídica, ¿sí? O sea, dejar de ser tan abogados, porque cuando estás trabajando en una empresa, tú le estás hablando a gente que es administradora, que es ingeniera, De que es acuerdo. psicóloga, que no tienen nada de derecho y uno, pues así te formaron, entonces uno empieza a hablar con un lenguaje jurídico que no te van a entender, entonces lo tienes que hacer mucho más claro, ¿sí? Entonces es ser muy consciente quién es tu cliente y con quién estás hablando. Y el segundo es, si quieres ser in-house, también piensen qué tipo de empresas se quieren ir. Sí, o sea, ahorita hay mucha oferta, o sea, puedes irte a tech, puedes irte a consumo masivo, retail, entonces ver todas las opciones que hay, ¿sí? Porque cada uno, o sea, es muy diferente lo que ve un abogado en consumo masivo como nosotros a los que están en tech, ¿sí? Si eres un abogado en Google. Mm, Claro. Bueno, no, es chévere. ¿Y yo qué tips les daría? Yo, como siempre, me encantan los temas de ética. Mi tip primero es siempre tengan en cuenta sus responsabilidades éticas para con su cliente. Especialmente aquí en Estados Unidos se enfatiza mucho el hecho de que si tú eres abogado, por ejemplo, in-house o para una empresa, el cliente primero, al menos funciona así acá, es la empresa. Y que a veces, si por ejemplo se llega a ver como conflictos entre la empresa y un empleado, el abogado tiene que representar pues los mejores intereses de su cliente corporativo. Entonces siempre como tener a la mano uno su código disciplinario del abogado o su código de ética, lo que corresponda si se trata de otros países de Latinoamérica, no Colombia. Y el tip número dos que yo les daría es enfatizar en hacer amigos y en hacer relaciones sociales en la universidad, no solamente comer libros, como de pronto en algún momento me pasó a mí en la carrera, porque eso es muy importante. Y una vez como que de pronto siente que sus compañeros no lo entienden, que son irresponsables, creo que simplemente todos somos jóvenes y eso se aprende y cuando uno se vuelve a ver con los compañeros es realmente muy gratificante. Entonces, Nicolás, Daniela, de verdad les agradezco haberme acompañado en este espacio. Esperemos pues que les sirva a muchas personas y así pues ellos tengan guías y otras voces para tomar decisiones y salir a ejercer sus profesiones de la mejor manera posible, que sean exitosos. Entonces, les agradezco. Chao, chao. A ti, gracias. No, con mucho gusto. A ti, gracias.